La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los resultados de los peritajes realizados por elementos de la Fiscalía General de Justicia para determinar las fallas que provocaron el accidente de trenes en la estación Tacubaya podrían estar en 7 días. Además, se tendrá el reporte que realice la certificadora alemana para garantizar la transparencia en la información. Sheinbaum Pardo indicó que la reanudación del servicio de Chapultepec a observatorio podría ser la próxima semana. Hasta ahora están retirando los trenes, algunos entiendo que están haciendo cortes de los propios vagones para poderlos retirar. Entonces, una vez que se retire todo, ya se hace la medición de las vías. Hasta ahora parece que no hubo daños y por eso está pensando que se puede abrir el mismo lunes. Si no, en los siguientes días estaremos informando a la población. La mandataria capitalina recordó que para la recuperación de este importante medio de transporte capitalino se realizará una inversión histórica que beneficiará a toda la red, pero principalmente a las líneas más rezagadas y saturadas como la 1 y la 3. El día de mañana inicia y la próxima semana ya se desarrollaría. Es una licitación internacional que tiene que ver con toda la modernización de la línea 1, como ya lo habíamos dado a conocer. Por otro lado, con recursos propios del metro va a haber la renovación de una parte muy importante de los trenes de la línea 3. Reconoció que en la actualidad el sistema de transporte colectivo metro brinda servicio con tecnología de hace 50 años, por eso la urgencia de la modernización. El metro requiere una modernización muy importante. Se empieza por la línea 1 precisamente porque es la línea que fue la primera que se inauguró, la que precisamente tiene más años de estar en operación. Todos los días se realizan las revisiones de los trenes, tiene distintos mecanismos de seguridad del metro. Con imágenes de Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.